Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy preparamos bizcocho de zanahoria, chocolate y coco. Comenzamos colocando en el vaso de una batidora las zanahorias que hemos pelado, lavado y cortado en trozos pequeños. Añadimos también el aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva, pero puedes utilizar el que tú prefieras. Esta receta es fácil y rápida de preparar, ideal para principiantes en la cocina o cuando no disponemos de mucho tiempo. Continuamos añadiendo el azúcar, los huevos y para darle sabor a nuestro bizcocho, por último, añadimos las 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Este bizcocho es ideal para desayunos o meriendas. Tiene una miga densa pero jugosa y su sabor es realmente delicioso. Ahora tapamos el vaso de nuestra batidora y a potencia media trituramos hasta conseguir una mezcla homogénea. Pasaremos ahora a un bowl la preparación que hemos triturado. La zanahoria es un alimento que se puede consumir crudo o cocido. En la Edad Media se utilizaba como endulzante natural para elaborar postres y pasteles. Colocamos un colador sobre la preparación anterior y añadimos la harina y la levadura química o polvo para hornear. Vamos a tamizar estos 2 ingredientes para evitar que se formen grumos en nuestra preparación. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que actives las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas. En nuestro canal podrás encontrar recetas variadas, recetas dulces, saladas, recetas para desayunos o meriendas, todas ellas explicadas paso a paso para que puedas triunfar en la cocina. Con una espátula iremos removiendo y mezclando para integrar por completo la harina. Para asegurarnos que la harina queda completamente integrada y que no hay grumos en nuestra preparación, con una batidora de brazo y a potencia baja batiremos un par de minutos. En este momento tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Pasamos la preparación a un molde para horno, al que hemos forrado con papel para hornear. El molde que estoy utilizando mide 28 centímetros de largo por 23 de ancho. Llevamos a hornear durante 45 minutos aproximadamente, o hasta que pinchemos con un palillo el centro del bizcocho y este salga limpio. Cuando tengamos el bizcocho completamente frío, pasaremos a la decoración final. Para ello, vamos a bañar nuestro bizcocho con una ganache de chocolate negro. Tengo en el canal la receta de cómo preparar ganache de chocolate negro. Te dejo la receta al final por si quieres verla. Con una espátula repartimos y alisamos la ganache para conseguir una capa lisa y uniforme sobre la superficie de nuestro bizcocho. Podríamos finalizar la decoración de nuestro bizcocho con esta ganache, pero para darle un extra de sabor y un toque crujiente vamos a añadir también coco rallado. Otra opción para sustituir el coco rallado
pueden ser los frutos secos picados. Estos también aportarán el toque crujiente a nuestro bizcocho. Es un bizcocho con una textura suave y húmeda y con un sabor delicioso. El que pruebe la primera ración seguramente te pedirá una segunda. Y ya estaría listo nuestro bizcocho de zanahoria, chocolate y coco. Voy a cortar un trozo para que veas cómo queda por dentro. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.